Si me están escuchando, significa que el Gobierno no ha extendido su app para fiscalizar las visitas a las páginas porno de los españoles a los medios críticos. Y es que con este Gobierno cualquier cosa es esperable. A la espera de conocer qué medidas aprueba Sánchez en esa ley antiprensa que ya está preparando, no dejan de suceder escándalos en nuestro país. Cándido Conde Pumpido, al frente del Tribunal Constitucional, sigue excarcelando a condenados por los ERE y la mujer del presidente, Begoña Gómez, tendrá que declarar ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid. Para abordar estos temas contamos con el jefe, Francisco Rosell. Muy buenas. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas. No sé si el Gobierno entiende tu ironía, ¿eh? Mucho cuidado con eso. Sí, hoy en día la ironía se entiende mal. Y Alejandro Vara, jefe de opinión de Voz Populi, bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Borja. Hay que tocar el tema de los ERE porque, aunque suena algo del pasado, lo cierto es que a lo que estamos asistiendo es de una gravedad supina. Y tú, Francisco, que conoces bien el caso de los ERE, ¿qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo Conde Pumpido con tantos condenados por los ERE? Bueno, habría que decir en mi caso que parece la historia de mi vida, porque con el tiempo que llevo sobre los EREs, viviéndolos, pues lo que ha pasado es algo tremendo, que a la estafa de los ERE, la mayor estafa de una administración española, 670 millones que estén acreditados, que se saquearon a las arcas públicas y que iban destinados a los parados, pues ha correspondido la estafa del Tribunal Constitucional, que ha usurpado las atribuciones del Tribunal Supremo, que es la máxima instancia judicial, porque el Tribunal Constitucional, hay que insistir en ello, no es poder judicial. Y aquí hemos asistido a un doble movimiento. Por un lado, el Tribunal Constitucional copado por miembros del Partido Socialista, entre ellos la ponente recibió la medalla de Andalucía de manos de Griñán, hizo toda su carrera judicial a la sombra del Partido Socialista. Un exministro de Justicia socialista fue doble director general de la Junta, primero en la etapa de Chávez y luego de Griñán, y luego teníamos otra persona que vino directamente desde la Dirección General de Presidencia del Ministerio de Bolaños. En estas condiciones es evidente que es un tribunal viciado que en cualquier otra circunstancia se hubiera tenido que inhibir. Fue precisamente lo que Cándido Conde Pumpido hizo cuando era la Sala Segunda del Tribunal Supremo, vio el tema de los ERE y ratificó la condena de los ERE, se inhibió. Sin embargo, como presidente del Tribunal Constitucional no lo ha hecho, entre otras cosas porque debía prestarle un favor al Partido Socialista. Si el Tribunal Constitucional el Gobierno y el Tribunal Constitucional está dispuesto a ello, ha autoamnistiado a los golpistas catalanes, ¿cómo no iba a indultar, no iba a borrar el delito cometido por los socialistas andaluces? Y esto es lo que ha sucedido. Lo que pasa es que lo mismo que con el proceso y con los EREs, pues recuerdo un libro que escribió Rafa Latorre con respecto al proceso que decía habrá que jurar que esto ha sucedido. Pues con los EREs llevamos camino de eso. Alejandro. Llevamos camino de eso porque sí que al final va a parecer que esto ha sido una alucinación, que jamás en la vida el Gobierno socialista, Junta Andaluza, durante 40 años ha promovido y ha ejecutado un saqueo sistemático. Es que estamos hablando del mayor caso de escándalo de corrupción, yo ya no diría de España, sino de Europa. 680 millones, pero es que además el saqueo de los fondos para el desempleo, para los parados. Han metido la mano en el bolsillo destinado a sufragar o a potenciar trabajo, a arreglar situaciones de los parados. Eso el Gobierno progresista, eso la Junta de Andalucía. Esto es como, y lo que está pasando ahora con el Constitucional, la verdad es que nunca se ha visto, pero ya sabíamos que con Conde Pumpido iba a ocurrir cosas de este cariz, pero de este nivel, porque ya al final esto es como la película de Berlanga, pero al revés, en vez de todos a la cárcel, todos a la calle, porque los van a soltar a todos. ¿Y con qué actitud o con qué mentalidad se van a presentar ahora, van a acometer, estudiar o juzgar o sentenciar instancias judiciales como el Supremo, como otras? Hoy aquí han trabajado 18 jueces, las sentencias de los EREs, 18 jueces que no son como los miembros del Constitucional, que ya sabemos que son políticos, lo que ha dicho el director, son gente que viene de lo que viene y que no tienen entre sus funciones o atribuciones lo de releer, hacer la relectura de sentencias. Y a partir de ahora, después de esto, dice, bueno, si hagamos lo que hagamos, el Constitucional hace de su capa un sayo y como son 7-5, mayoría de la izquierda, por lo tanto,
Claro, es desolador, es un panorama absolutamente que te deja abrumado ante la falta de defensa del Estado de Derecho, defensa de la separación de poderes, muy poco que ver con lo que es una democracia estable, consolidada y medianamente garantista. Todo esto se lo lleva por delante y la pregunta es, ¿hay algo que se pueda hacer? Pues ahora mismo la respuesta está en el aire. Sí, quieren que parezca un poco el sueño de Resines esto, ¿no? Como en Los Serrano, que nada, nada ha pasado. Sí. Y una cosa que está ocurriendo también tiene que ver con el delito de malversación, que claro, es algo que ahora le interesa muchísimo a Carles Puigdemont, precisamente, que ocurra. Se ha perdonado ya a varios condenados los delitos de malversación y esto sienta doctrina. Sí, efectivamente, están muy relacionados. Es verdad que en el caso de los ERE, las defensas siempre argumentaron que no se había producido prevaricación y malversación. Eso lo desmontó el Tribunal Supremo, que hay que decir que juzgó en 2 ocasiones el caso, en 2 ocasiones, la audiencia de Sevilla y los 3 instructores del caso. Entonces ellos alegaban que no se había producido prevaricación ni malversación. La prevaricación decían que no se había producido porque esa partida donde se financiaba el llamado Fondo de Reptiles, que suministraba toda la estructura clientelar, etcétera, etcétera, lo había aprobado el Parlamento de Andalucía. El Parlamento de Andalucía, que tenía la misma mayoría absoluta que el Gobierno, pero aún así el Tribunal Supremo lo que dijo es que esa partida, que era la 31L, era una partida que se ocultó al conocimiento del Parlamento andaluz, porque era una partida secreta y precisamente, por tanto, no lo había ratificado el Parlamento el acuerdo del Gobierno. Y por otro lado, con el tema de la malversación, que le ha vuelto a reiterar su doctrina el propio Supremo a propósito a la hora de no aplicar la amnistía, lo que ha dicho que malversar es sustraer el dinero que pertenece a otros, independientemente del fin que le destines. Bueno, puedes destinar a cualquier fin. La malversación es simplemente sustraer el dinero al otro. Pero en el caso de Andalucía, siendo eso así, vigente esa doctrina que ahora ha echado por tierra el Tribunal Constitucional para servir a los socios de Sánchez y para servir al propio Partido Socialista, en el caso de Andalucía, es que esa malversación enriqueció doblemente al Partido Socialista. Por un lado, le garantizó una hegemonía política de 40 años, más el hecho de que Andalucía, como granero de voto socialista, era uno de los territorios que más aportaba para que el Partido Socialista, que ha sido el que más tiempo ha gobernado España, pudiera comprar la Moncloa. Pero es que hay otro dato más, que los seres se beneficiaron muchos intrusos, la mayoría de ellos militantes socialistas, incluso algún consejero que paradójicamente ha salido ahora y que se puso como antigüedad de prejubilación la misma fecha de nacimiento. Nosotros titulamos en su día en el periódico Nacido para los ERE, ¿no? Antonio Fernández. Por tanto, toda esa doctrina la ha desmontado el Tribunal Supremo y, sin embargo, ahora el Tribunal Constitucional, al socorro tanto a los independentistas que sustentan a Pedro Sánchez como a los del propio militante socialista, rescata y rejuzga lo que ya ha juzgado el Tribunal Supremo. Claro, porque es una amnistía por la puerta de atrás, porque directamente es lo que están haciendo, diciendo estos señores esto nunca existió, estos no han hecho nada, y es que además se permiten incluso también en su sentencia se permiten dar una lección al Supremo, una lección jurídica en la que es una manipulación sectaria que no hay forma humana de tragárselo. Es que eso no hay que se lo trague. Cualquiera que sepa, además es que ha habido las sentencias que ha habido, cualquiera que conozca un poquito, por más interpretación constructivista del derecho que quieras hacer, esta historia no se sostiene. Y dices, bueno, ¿y van a seguir con esto? Pues seguramente el siguiente paso, el tema de la amnistía a los golpistas catalanes. Seguramente este es el camino que con Conde Pumpido, que aún le queda 1 año y medio para jubilarse, va a tener el Tribunal Constitucional, porque la mayoría es la que es y ese es el báculo en el que se apoya y se va a apoyar Pedro Sánchez, el sanchismo, en todo su desarrollo político. A partir de ahora todo les está permitido, todo, porque la sentencia que haya, lo que vaya ocurriendo, lo que vaya pasando en los tribunales, al final dice, ya viene, él lo dijo, además lo dijo Sánchez en la entrevista de la SER, bueno, luego ya lo decidirá el Constitucional. Por lo tanto, está blanco y en botella. Bueno, antes lo anunció que una de las beneficiadas de los ERES iba a ser la exministra de Economía, ¿no?
Magdalena Álvarez, Sí. o sea, ya anticipó el fallo del Tribunal Constitucional, porque lo que ha ocurrido esto, al margen del beneficio, la amnistía por la puerta de atrás a los imputados y a los condenados por los seres, hay otra circunstancia. Pumpido está cambiando la Constitución por la puerta de atrás y la está cambiando restándole atribuciones al propio Tribunal Supremo, que según pone manifiesto clarísimamente en la Constitución, es el órgano supremo del Poder Judicial. O sea que lo que está haciendo es de una enorme gravedad, no solamente por condonar o conmutar unas penas y dejar precisamente impunes a los que han perpetrado el mayor robo a una administración, sino porque está cambiando también la Constitución. Es también interesante comentar cómo el Partido Socialista está ya retorciendo el lenguaje de tal manera que ahora habla de persecución política. Prácticamente han acusado a Juan Manuel Moreno Bonilla de haber utilizado los ERE para llegar al poder en Andalucía, como si los ERE no hubiera pasado nada, ¿no? ¿A cuánto estamos de que hablar de los ERE sea también fango? Hablar de los ERES y del Constitucional, porque también Feijóo se ha llevado la suya por decir que el Constitucional no ha actuado completamente conforme a lo que tiene que hacer un Constitucional, que es justamente lo contrario de lo que han hecho. Ya no se puede ni hablar de que el Constitucional ha hecho una sentencia que evidentemente no hay quien se la trague, ni que ahora ya sí, bueno, Juanma Moreno Bonilla llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía de la mano de los fascistas de la ultraderecha, que ha dicho la portavoz en el Congreso, en el Parlamento andaluz. Digo, bueno, vamos a ver, perdóneme usted, a este señor le han votado 2 veces y además le han votado una mayoría. Los que chorizaron durante 40 años han sido los socialistas y quienes están ahora clamando porque el PP es tal por cual. Esto no puede reinterpretar la historia. Ha sido lo que ha sido, ahora lo van a intentar, y que cada vez que abra la boca el Partido Popular, yo creo que refiriéndose al Constitucional, por supuesto, y del tema del saqueo de Andalucía, le van a señalar con esto. Bueno, a mí me parece que el Partido Popular tiene muy claro lo que se tiene que hacer y es lo que está haciendo, es defender su posición, porque si no te arrollan, te arrasan. Es que Conde Pumpido no va a detenerse medio minuto en todo lo que es su plan, que es el plan del sanchismo. Es que el Partido Socialista, después de 40 años y casi a punto de establecer lo que llamaba Vargas Llosa con relación a México, la dictadura perfecta en Andalucía, patrimonializó a Andalucía. Se creía el dueño de Andalucía. Por eso cuando, por la carambola que se produjo en las elecciones, el tripartito entre Vox, Ciudadanos y el propio Partido Popular, y llevó a Moreno Bonilla a la presidencia de la Junta, en el acto de investidura de Moreno Bonilla, el Partido Socialista organizó un acto de sitiar al Parlamento de Andalucía para protestar durante la investidura. Es decir, ese fue el gesto. Ahora vuelven a las andadas con esto, una vez que lea la resolución que ha tomado el Tribunal Constitucional. Aquí también hay un factor que hay que tener en cuenta muy importante, que Sánchez necesitaba esta medida tanto como los condenados, tanto como los Chávez y los Griñán. ¿Por qué? Porque borra o intenta borrar el pecado de los ERE, con lo cual mejora las expectativas del Partido Socialista en Andalucía, e intenta que el granero socialista se vaya reponiendo poco a poco. Y claro, con la lacra de los ERE eso era más complicado, porque se da cuenta Pedro Sánchez que no solamente puede vivir de los votos de Cataluña, sino también necesita que una región donde ha sido hegemónico y que ahora donde es hegemónico es el Partido Popular, una forma de cambiarlo es a través de borrar el pecado original de los ERE. Es reescribiendo lo que todos sabemos, lo que hemos vivido, lo que han sentenciado los tribunales, lo que está asentado ya en el sustrato popular. Yo creo que nadie puede dudar de que los ERE fue una chorizada, lo decían ellos mismos. Si es que hay testimonios de que estaban diciendo, oye, el fondo de reptiles y todo aquello lo decían ellos, no lo decía precisamente los escribidores fascistas que iban contra ellos directamente. Por lo tanto, eso reescribirlo es complicado, pero que está en ello, como dice el director, está en ello Pedro Sánchez, sí, porque le va la vida en ello, eso es verdad. No puede ir solo con Cataluña a las urnas. Ahora ya lo estamos viendo, además de lo que está pasando en Cataluña, eso es muy inestable, de modo que recuperar Andalucía es la siguiente operación en la que está ahora mismo metido Sánchez. Y bueno, no sé si le va la vida en ello, pero bueno, se supone que está muy enamorado, o eso dicen sus cartas Pedro Sánchez, y su mujer declara ya en el juzgado de instrucción número 8 de Madrid por presunto tráfico de influencias, entre otros muchos delitos, ¿no? Ahora hemos conocido otro dato, y es que utilizó a una asesora de Moncloa, tal como ha publicado El Confidencial,
para conseguir clientes para el máster. Esto lo hemos conocido esta misma semana y ahonda más, bueno, en cómo veis esta forma de comportarse de Begoña Gómez, siendo la mujer del presidente del gobierno y utilizando a su favor a organismos como Correos, que estaba presidido por un amigo de Pedro Sánchez también. Bueno, primero hay que decir que un narcisista como Pedro Sánchez solamente se quiere a sí mismo. O sea, tampoco hay que tenerlo siempre muy claro. Y luego quiere el poder, en segundo lugar. Dicho lo cual, vamos a ver, aquí lo que se está poniendo de manifiesto que hay una estructura de corrupción en todo ello. Es decir, Begoña Gómez empezó a hacer negocios cuando su marido fue nombrado secretario general del Partido Socialista. Y luego, cuando fue presidente del gobierno, se abrió todos los negocios que estamos conociendo, y esa corrupción está permitida por Pedro Sánchez, es decir, es la misma corrupción. En el caso de los seres se produjo, y perdona que vuelva un poco a ello, en la corrupción socialista se produjo un fenómeno que acabamos de ver estos días. Manuel Chávez, como presidente de la Junta, aprobó una ayuda de 10.100.000 euros a una empresa minera, la empresa Massa, que estaba apoderada por su hija, Paula Chávez. Entonces nosotros publicamos en su día el expediente en el que aparecía la firma del padre, de la hija solicitándolo y del padre concediéndolo. Es que ahora hemos visto también lo mismo, es decir, la carta que envió la mujer del presidente de apoyo a Barrabés, que forma parte de la estructura de negocio, para una adjudicación, hemos visto que fue firmada en un Consejo de Ministros por el propio presidente del gobierno. Es que cuando muchos dicen, no, es que a lo mejor puede ser indecoroso, puede ser no ético, no, ya estamos en el delito. Un delito que está en curso, y habrá que esperar lo que decidan, por supuesto, los jueces, incurso en tráfico de influencias, que está perfectamente regulado desde el caso Juan Guerra por Felipe González, y es beneficiarte de tu posición para llegar a ese puesto. Es el caso Nos. ¿Por qué le abrían las puertas a Urdangarín? Por ser el yerno del rey emérito. Y como decía Matas, ¿cómo le voy a negar yo algo que me pide el yerno del rey? No puedo negarlo. O como decía aquel alcalde de Barbate cuando iba Juan Guerra solicitando ayudas allí, ¿cómo le voy a negar yo esto sabiendo que es el hermano del vicepresidente del gobierno? ¿Cómo le vas a negar algo a Koldo sabiendo que viene de la mano de Ábalos y que de Ábalos viene de la mano de Pedro Sánchez? Es que es una corrupción en toda regla. Lo preocupante es que en un Estado de Derecho la corrupción, en un Estado la corrupción existe, pero existe también un Estado de Derecho que la combate y la persigue. Lo que ha ocurrido con el Tribunal Constitucional es de una gravedad, porque garantiza la impunidad de aquel que está en el gobierno. Eso es intolerable. Lo que pase si hay sentencia contra Begoña, que vamos a ver cómo termina todo esto, de ahí depende el futuro de Sánchez, no nos engañemos, porque evidentemente, él que algo sabía, claro que era presidente del gobierno cuando muchas de las operaciones que se están desvelando, que estamos publicando en los medios, lógicamente, no ya que lo conociera el presidente del gobierno, sino que le tuvo que dar la autorización, porque estamos hablando del rescate a Europa, que te voy a contar de cómo ese Consejo de Ministros en el que él no se retiró a la hora de votarlo, y estamos hablando de muchos millones. Y no solo eso, es que han sido 6 años. Es que de pronto, emerge lo de que aparece Begoña Gómez en todo este aspecto tenebroso de su actuación, que le dicen profesional, hace unos meses, pero es que durante tantos años, es que desde que llegó el presidente del gobierno, recuperó la Secretaría General del partido, es que no ha parado esta mujer, porque además la vemos en todos los frentes, porque está, que si Air Europa, que si República Dominicana, que si la Complutense, que si el señor Barrabés, que si dice, bueno, pero es que no ha parado en todos estos años, pero no ha parado, dice, bueno, si hubiera dedicado todo ese esfuerzo a trabajar limpiamente y honestamente, pero ahora mismo resulta que está bajo sospecha la mayor parte de su actividad. Y ya lo de que aparezca también que tenía una empleada de Moncloa que se dedicaba a ir cobrando, la cobradora del frac, dices, pero es que ha hecho de todo y casi todo lo ha hecho mal. Lo ha hecho mal y ahora se verá en su paso por los tribunales. De ahí la preocupación, de ahí los nervios, de ahí el hostigamiento al juez Peinado, la persecución que necesita. Yo creo que el juez hay que
defenderlo, apoyarlo y respaldarlo, toda la sociedad que cree en que esto es una democracia y que quien la ha hecho la paga y que todos iguales ante la ley. Pero también yo creo que no se está teniendo mucho apoyo. Por la clase jurídica sí, pero en todo lo demás lo pongo en duda. Pero claro que todo este asunto hace temblar al gobierno y sobre todo al presidente del gobierno, y de ahí, y ya lo de su hermano que vamos publicando aquí en Voz Populi, que te voy a contar, de ahí los nervios, la agresividad y el anuncio que hará el día 17 de julio, que vamos a ver en qué termina esto, pero pinta francamente muy mal para los medios de información, los medios de comunicación independientes. Sí, y decía el director antes, claro, si te llama la mujer del presidente, ¿cómo no vas a hacer caso? Si te llama la mano derecha del ministro de Transportes, y si te dice algo el hermano del presidente, pues también vas a hacer lo que te digan. Naturalmente. Ahora, bueno, en Voz Populi, Gemma Huesca lleva sacando varias exclusivas, entre ellas una en la que aparece el contrato que firmó el hermano de Pedro Sánchez, donde dice que debía residir de manera habitual en Badajoz, cosa que no ha ocurrido, porque ha estado teletrabajando desde Portugal, pero claro, si te lo pide el hermano del presidente... Es muy importante las revelaciones periodísticas que estamos haciendo, tanto lo de Gemma como Mercedes Serrayer durante este tiempo, porque está promoviendo la iniciativa judicial, las actuaciones judiciales. Por eso es tan importante Sánchez. ¿Por qué quiere silenciar a los medios críticos? Porque sabe de la fortaleza de la información, y como no puede contrarrestar esas informaciones, intenta amordazarnos. Eso es lo que va buscando clarísimamente. Me llama mucho la atención que Sánchez o su entorno lo que no pueden desmentir, y sin embargo se apoyan en medios muy próximos al Partido Socialista, que han lanzado bulos directos contra el jefe de la oposición. En el caso concreto de Núñez Feijóo, esos bulos fueron aceptados por el gobierno, e incluso en una intervención parlamentaria se lo hinchó en cara tanto el presidente del gobierno como la ministra de Hacienda. O bien otro bulo que ha salido con relación al juez Peinado, pues esa pregunta se trasladó también a la mesa del Consejo de Ministros, y rápidamente se le dio la voz al periodista de ese medio, y lógicamente para que traslade la protesta del gobierno y la opinión del gobierno sobre ese bulo, que lo hizo suyo, tanto el gobierno como la rueda de prensa anterior de la portavoz del Partido Socialista. Es decir, bulos, es que no nos engañemos, es decir, ¿quién es el rey del bulo de esto? Es Pedro Sánchez, si es que llegó al gobierno con un bulo. Es decir, y toda su trayectoria es un bulo, si es que plagió su tesis. Es decir, un ministro de Hacienda alemán, que estaba llamado a la más alta magistratura del Estado, incluso sustituir a Merkel, por plagiar su tesis 5 líneas, ser publicado en la prensa alemana, dimitió. Sin embargo, aquí todo lo contrario. El plagio del presidente ha dado razón a un mundo de mentiras, de bulos, y ahora se erige en defensor contra los bulos, manipulando, por cierto, una directiva europea que justo dice lo contrario, que es de protección a los medios de comunicación frente a terceros países o frente a instrumentos de bulo. Y no nos engañemos, los mayores fabricantes de bulos suelen ser los gobiernos, y desde luego en el caso de Pedro Sánchez se ajusta a esa apreciación. A mí, cuando hablaba antes el director de que los medios evidentemente han trabajado, estamos trabajando y estamos consiguiendo, se están publicando todas estas historias que si no, no habrían trascendido nunca, pero también es cierto que luego tiene que haber jueces valientes, que comentábamos antes, el juez Peinado, pero también hay un juez valiente en Barcelona con el tema de los golpistas y de la relación con la trama rusa, que esa es otra historia, el juez García Castellón, el juez Marchena, la juez de Badajoz, en su momento, el juez Llarena, la jueza Alaya en su momento, que fue una heroína perseguida, hostigada, de una forma, un ensañamiento de los que no se recuerda. Claro, ahora cuando ellos van dando lecciones de demócratas y de que es el PP el que ha dicho que el Constitucional a lo mejor no lo hace todo perfectamente, dice, pero ¿de qué me están ustedes hablando? Pero si es que el otro día Sánchez en esa entrevista en la SER hablaba del Tribunal del 41, del juez del 41, mencionándolo, señalándolo y diciendo, cuidado con lo que se hace, porque mi mujer nada de nada. Dice, pero un presidente del gobierno puede mostrarse en esos términos, puede manejarse con esa impunidad rastrera contra la autoridad judicial, contra el poder judicial de este país. Pues lo están haciendo. Por eso yo creo que es muy importante la defensa, el apoyo de los jueces valientes que han reaccionado, y yo creo que hace un año pensaba que tal cosa no iba a ocurrir.
Pues un último apunte antes de terminar el análisis. Quería conocer vuestra opinión sobre las últimas ocurrencias digitales del gobierno de Sánchez. Esa clave, ese DNI electrónico que va a haber que usar para entrar en webs de adultos. Y bueno, yo solo quiero recordar que el Ministerio de Transformación Digital de Escrivá no lleva ni un año de funcionamiento. Y ya tenemos esto, o sea que a ver qué más sorpresas nos deparan. Se suele decir aquello de Dios nos libre de gobiernos con ocurrencias, y la verdad es que esta es otra ocurrencia más para un problema evidentemente importante, como es el acceso de los jóvenes o de los niños a la pornografía. Pero esto sabemos que no sirve absolutamente para nada. Lo mismo que no sirvió la app en el tiempo del COVID, que fue un fracaso extraordinario. Lo que pasa es que se hacen anuncios continuamente, falsas soluciones, falsos remedios, no se atajan los problemas, y también es una forma de desviar la atención sobre los asuntos que comprometen al gobierno, porque en eso estamos también. Y ahora esta fórmula, todos sabemos que esas plataformas no residen en España, residen fuera de España, por tanto no la vas a poder controlar, pero das la apariencia de que estás haciendo algo, que es lo que hacen pues los gobiernos populistas y gobiernos frívolos, que no atajan los problemas reales, sino que utilizan este tipo de sucedáneos sobre el cual podemos hacer todo tipo de bromas, y la imaginación española es grande en todo ese terreno. Da para la broma porque, vamos a ver, Escrivá, ¿quién te ha visto y quién te ve? Un hombre del aire que ha terminado el otro día oyendo, es que era un poco como de Pajares y Esteso, explicando de qué iba esta historia. Yo creo que él ni sabía exactamente cómo explicarlo, luego ha tenido que volcar en Twitter 20.000 explicaciones. Solamente le faltó añadir que hable la vicepresidenta del gobierno, que lo explicará mejor. Que lo explicará mejor que yo, porque era yo puedo explicar lo que son los seres, ¿no? Era un número cómico, era vergonzoso, claro, con el dinero de todos y además con urgencias que tiene este país que no pasan precisamente. Está claro que hay que cuidar lo del acceso de los menores, toda esta historia, pero no es esa la forma. Y además él sabe perfectamente que están metiendo aquí una trola de unas dimensiones, pero sí, mientras tanto que se hable de ello, bueno, pues que hable quien quiera hablar. La verdad es que la gente hablará, pero esto es una chapuza apoteósica, y Escrivá un jalón más en su pechera de grandes ocurrencias. Bueno, pues hasta aquí nuestro análisis. Muchísimas gracias, Alejandro Vara. Gracias a ti. Y gracias, Francisco Roser. Nada, a ti. Y seguimos aquí en Voz Populi. Mientras la tecnología del gobierno nos lo permita, seguiremos informándoles de todo lo que ocurre mal que les pese en Moncloa. Muchas gracias por vernos y por leernos.